Bendito y soberano Dios, te damos gracias. Muy gozoso, Señor, de estar en tu casa, de leer tu palabra como lo hemos hecho en la unidad de los hermanos, y que esa unidad, Señor, como tu palabra refiere en estos pasajes, no sea solamente por el unir nuestras voces y escucharlas así, sino que esta sea una expresión de nuestra unidad en Cristo Jesús, en el amor unos por otros. Te pedimos, Padre, que de la misma manera escuchemos tu palabra y seamos edificados, Señor, como tú has establecido que sea. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, hacemos esta oración. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. El pasaje que nos ocupa en esta mañana, con este también refuerzo, diríamos, del capítulo que hemos leído del apóstol Juan, también leemos con nuestras meditaciones en este capítulo 11 de Primera de Corintios, muy conocido por esta parte final, la segunda parte de este capítulo, que tiene que ver con la celebración de la Cena del Señor. Y bueno, es conocido porque cada vez que celebramos la Cena del Señor, hacemos referencia a este pasaje que el apóstol Pablo escribe, sobre todo en los versículos 23 al 29. El domingo pasado vimos, o los dos domingos anteriores, la primera parte de este capítulo, que tiene que ver, como hemos dicho, con los acontecimientos en los momentos que se reúnen los creyentes para la celebración del culto. Y el principio general es que el culto ha de celebrarse con orden y con decencia. Ya hemos abordado el primer tema de estos, que es la conducta adecuada en el templo y para varones y para mujeres. Y hoy abordamos la segunda parte, que tiene que ver con la cena del Señor, haciendo énfasis precisamente en el tema que es central. A esto lo vamos a dividir en tres partes, esta porción. Primero, abordando el problema que menciona el apóstol Pablo que hay. Segundo, el significado de la cena misma. Y tercero, la parte final, la invitación al autoexamen, porque había consecuencias debido a la manera incorrecta en que se celebraba la Cena del Señor. Esta es la última parte del capítulo. Hoy nos concentraremos en los versículos 17 al 22, hablando de la Cena del Señor en unidad o en comunión. No es extraño que cuando se hable de la Cena del Señor, también a los que participan se les llame comulgantes. Venimos a la comunión. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Resalta un problema. El apóstol Pablo dice, comenzando el capítulo: os alabo, hermanos, ¿no? Menciona ahí un reconocimiento para los hermanos de Corinto que seguían las instrucciones que el apóstol había dado cuando éste se encontró ahí e instruyó a los hermanos sobre muchas cosas, además de la doctrina, obviamente, y sobre muchas otras cosas en las cuales tenían que ver con la celebración cultica. Pero ahí mismo hace una observación. En lo que sigue, no los alaba, porque hay algunas cuestiones
que no son correctas. Y particularmente en el capítulo y en la porción que hemos mencionado del versículo 17 al 22, dos ocasiones dice, no os alabo. Primero, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Y cierra el versículo 22 diciendo, en esto no os alabo. ¿Hay alguna dificultad en la celebración de la Cena del Señor? Si vamos a las Escrituras, parece que la Iglesia de Jesucristo había ya adquirido la costumbre de celebrar la Cena del Señor combinándola con una comida común. Es decir, era una cena. Esto significa que esta comida se realizaba casi al final del día, no como nosotros quizá que llamamos cena a la comida que tenemos a las 8 o 9 de la noche. Algunos comen más tarde, ¿no? Algunos a las 10 de la noche están cenando como si fuera mediodía. Pero en aquel entonces era una comida fuerte, era al culminar el día, cuando la gente tomaba sus alimentos. Entonces, cuando se reunían los hermanos, se reunían en este tiempo del día y unían la celebración de la Cena del Señor con la comida que ellos acostumbraban. Al principio, dice Hechos capítulo 2, este es muy conocido, Hechos capítulo 2, versículos 42, 46, nos dice que los primeros cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan? Tienen el pasaje ahí. Dice, y los que habían recibido la palabra del Señor eran como 3,000. Y estos hermanos, la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero también en el partimiento del pan, dice el texto. Y el versículo 46 también hace esa referencia, que los hermanos tenían en común todas las cosas, y parte de estas cosas que hacían en común, dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 20 y el versículo 7, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, estos pocos textos de referencia nos indican que ya desde el principio los cristianos se reunían para tener juntos una comida común y con ella conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es decir, celebrar la Cena del Señor. Había una costumbre aquí, y sobre todo por la carta a los Corintios, una costumbre entre los griegos que nosotros conocemos también muy bien, aunque no somos griegos, aunque para nosotros no es tanto una costumbre como para ellos sí, porque ellos acostumbraban, la costumbre familiar de los griegos era que las personas, cuando se reunían para una comida, los participantes traían sus propias provisiones, sus propios alimentos, lo que nosotros solemos llamar una comida, un convivio de traje, ¿no? Es decir, todos los que van a participar traen un guiso, traen un platillo para compartir
con los demás. Entonces todos los alimentos, esto lo conocemos bien, eran colocados sobre la mesa y por lo tanto eran una provisión común, es decir, eran para todos. Obviamente, de acuerdo a sus posibilidades, cada uno traía lo propio. Los ricos, había muchos hermanos que eran ricos en las comunidades cristianas, traían obviamente en abundancia, porque podían hacerlo. Pero en las comunidades cristianas también había hermanos con pocos recursos, personas pobres, que también traían poco, también eran sus posibilidades limitadas, o no traían nada, pero no era porque no quisieran, sino porque no tenían los recursos para hacerlo. Así que imaginemos esa iglesia de la cual Pablo está escribiendo, Corinto, con esa diversidad de hermanos con una estabilidad económica muy pudiente, otros regular y otros no tanto, y hermanos realmente pobres. Hay una diversidad en la comunidad de la iglesia. Pero hay un problema, que la iglesia de Corinto, al paso del tiempo, está teniendo un problema, el problema de la falta de comunión entre los hermanos. En lugar de esa comunión fraternal que vemos en Hechos capítulo 2 a los primeros cristianos, que dice, nadie decía ser suyo propio, ¿no? Sino que todos compartían todas las cosas, todos tenían las cosas en común. Vemos, por ejemplo, a Bernabé, que vendió una propiedad y luego el resultado de esa transacción, pues lo trajo a la iglesia, lo trajo a los apóstoles para ayudar a los pobres y a los necesitados. Luego vemos el caso de Ananías y Zafira. Entonces, miramos cuánta expresión tenía el amor de Cristo en los corazones de los creyentes, que expresaban a la vez el amor a su prójimo de esta manera, a manos llenas. Con el tiempo, porque aquí también está la naturaleza caída del hombre, nos volvemos tacaños, codos, individualistas, egoístas. Y aunque la iglesia sigue aparentemente siendo la misma, ya no lo es. Porque en lugar de ese amor de Hechos capítulo 2, o esta exhortación del apóstol Juan, que leímos en 1 de Juan 4, ya no está, porque dice el apóstol Juan, el que dice que ama a Dios, y luego ¿qué dice? ¿O ya olvidaron el texto? El que dice que ama a Dios, ya se traspapeló el pasaje. Exacto. El que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Eso es duro. Entonces, cuando se reunían los creyentes a comer, porque era una comida, ¿no? Muchos de los hermanos venían con apetito porque era el tiempo de la comida, era el tiempo de la cena. Y había cena, había bastante alimento en la mesa, porque todos, según sus posibilidades, traían. Pero aquí comenzaron las divisiones, como veremos más adelante. Aquí solo, en principio, estamos dando un contexto muy general, para que veamos el cuadro. Entonces, cuando se reunían para este evento, para comer,
algo sucedía que el apóstol Pablo dice en versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, hermanos, es decir, cuando ustedes se reúnen para comer la cena del Señor, eso no es comer la cena del Señor. ¿Por qué? Porque le falta lo fundamental, que es la comunión, el compañerismo cristiano, que es el prerequisito de la cena del Señor. Para que sea la cena del Señor, el prerequisito es el compañerismo cristiano, el amor entre hermanos. Todos sabemos que las cosas pueden comenzar muy bien cuando comienzan, pero al paso del tiempo, si no tenemos cuidado, todas las cosas, incluyendo nuestra celebración cultica, y en la celebración cultica, la celebración de la Cena del Señor, se van corrompiendo poco a poco si no tenemos cuidado. Y así es como podemos llegar a tener ciertas costumbres, ciertos hábitos, pero que ya no significan nada porque hemos olvidado por qué las hacemos. Al parecer, por lo que leemos en el pasaje, como en otros casos que hemos tratado antes, el apóstol Pablo ha tratado, los hermanos de Corinto parece que no habían caído en la cuenta que estaban mal en lo que estaban haciendo, que estaban mal en la celebración de la Cena del Señor, porque lo seguían haciendo y era normal para ellos. Hasta que viene la palabra de Dios nuevamente por el apóstol Pablo para encauzar esa celebración con el principio correcto. Pero el énfasis que queremos hacer es en el compañerismo cristiano como prerequisito para la cena del Señor. Versículo 17. Dice el apóstol, pero al anunciaros esto que sigue, es decir, el tema que sigue, no os alaba. ¿Por qué no los alaba? Ahí nos da la razón. No os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Eso es una expresión muy dura para la iglesia. El apóstol está mencionando lo que sucede cuando se reúnen, y particularmente cuando se reúnen para la cena del Señor, que al principio parece que se celebraba cada domingo, cada primer día de la semana. El apóstol pues está diciendo que aquí no hay algo que reconocerle a los hermanos, algo por lo cual alabarlos, ¿no? Para reconocerles acreditando que están haciendo algo de la manera apropiada, de la manera adecuada, sino todo lo contrario. Dice, en esto que sigue, no os alabo. Porque dice, cuando ustedes se reúnen, no se reúnen para lo mejor, para lo que es más excelente, para mejorar, para hacer lo que es mejor, ¿no? Miremos allá en Hechos capítulo 2, que es nuestra referencia de la primera comunidad cristiana, que estaban tan entusiasmados, ese primer amor del que les recuerda el Señor Jesucristo a Éfeso, ese primer amor, le dice, recuérdalo, porque al paso del tiempo sigues existiendo, pero muy lejos ha quedado aquella característica de la primera vez. Y ese primer amor lo vemos en Hechos 2, que los cristianos perseveraban en la doctrina. Vamos a pensar en eso, perseveraban en conocer, en estudiar la palabra de Dios.
¿Cuánto nos falta a nosotros para eso? La lectura de la palabra de Dios no es un hábito para nosotros. No estamos con ese apetito, esa hambre por la palabra de Dios. Esos hermanos con ese primer amor, con ese entusiasmo, perseveraban en la doctrina. Y derivado de la doctrina, porque la doctrina nos lleva a la acción. La doctrina no puede existir sola, la doctrina implica acción. Por lo tanto dice, no solo perseveraban en la doctrina, sino en el compañerismo, en el amor unos por otros, que se manifestaba en el partimiento del pan y en el compartir todas las demás cosas que tenían. Por eso dice, nadie desea ser suyo propio. No eran egoístas, eran hermanos que compartían con todo el corazón y podríamos decir, estos sí se reunían para provecho, para lo mejor, para lo más excelente, para cultivar el compañerismo, para desarrollar a los creyentes, para crecer a la madurez del varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Los hermanos no se reúnen para eso, se reúnen para lo peor. Fíjense, se reúnen para lo peor. ¿Qué es eso? El desarrollo de divisiones. Cuando se reúnen, en realidad no están unidos, porque nosotros podremos estar unidos, pero la pregunta es si estamos en comunión unos con otros. Esas son dos cosas distintas. El que estemos físicamente uno al lado del otro no significa que haya compañerismo entre nosotros. En la iglesia comenzaban a aparecer divisiones. El versículo 18 dice, pues en primer lugar, ¿por qué no se reúnen para lo mejor sino para lo peor? Porque cuando se reúnen, en primer lugar dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Divisiones. La palabra que usa el apóstol Pablo es cismas. Hay cismas entre ustedes. Hay divisiones. Hay separación entre ustedes. Hay discusiones entre ustedes. Pero hay una diferencia con el capítulo 1. Recuerden que en el capítulo 1 también Pablo habló de divisiones entre aquellos grupos que decían, nosotros somos de Pablo, de Cefas, de Apolos, etc. A diferencia del significado de ese capítulo 1, en este capítulo 11 Pablo habla en relación con el culto público, porque en el capítulo 1 no estábamos todavía hablando de cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios. Y en este capítulo 11 sí, está tratando de un tema cuando los cristianos se reúnen para el culto. Y principalmente para celebrar la cena del Señor. En el culto, al momento de celebrar el culto y al momento de participar de la cena del Señor, surgen divisiones. Aquí había grupos o partidos, ¿no? Separados obviamente unos de otros. No físicamente, porque al final todos estaban en torno de la mesa. Pero sí había desapego en la identidad y en los sentimientos. Es decir, en la actitud de corazón de unos para con los otros. Algo así como sucede cuando algunas iglesias organizan convivios, cuando invitan a participar en una conferencia o en algo que nos invitan a todos. Se han dado cuenta que cuando llegamos a esas reuniones, a esos convivios o a esos momentos que vamos a estar juntos, se han dado cuenta que cada iglesia hace su grupito, ¿no? Se han dado cuenta que los de Jesús el Buen Pastor están allá,
Y los de la iglesia de San Pablo están allá. Aunque no vinieron juntos, aunque cada uno se vino en pecero, en metro, en lo que sea, pero al momento de llegar, ¿no? Se hacen como los muéganos, se comienzan a pegar, ¿no? Y están por aquí, y están por allá, y están por allá. Tan es así que en cada convivio han visto que hay actividades que se llaman actividades para romper el hielo. Pues, claro, porque cada uno está, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hacemos para aquellos que están allá platiquen por lo menos con los que están acá? Y los que están acá se integren a los demás que están allá. Porque es muy evidente que hay una separación. Y en ocasiones es incluso muy evidente porque se dice, ¿no? Unos murmuran de los otros, aquellos de los demás, y estos de allá. Ahí vemos que hay un desapego, aunque estamos juntos, aunque estamos en un espacio juntos. Parece que aprendimos desde antes lo de la sana distancia, ¿no? Nos mantenemos a la distancia unos de otros en el desapego que tenemos en el corazón hacia ellos. Bueno, pues eso es lo que sucedía ahí. Los ricos, ¿con quién se juntaban los ricos? Con los ricos. Y a lo mejor a propósito alguien se ponía su traje para juntarse con los otros que traían traje, ¿no? Y no juntarse con el que viene con guarachitos. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago, capítulo 2? Dice Santiago, también en las reuniones, dice, hermanos, cuando ustedes están reunidos y entra un hombre que trae una túnica lujosa, o que trae un bolso, ¿cómo se llama eso? Porque miren cómo nos impacta que aunque sea piratita, pero nos compramos uno de esos para, ¿no?, encajar ahí, ¿no?, un bolso, una mochila y cosas. Los ricos formaban grupos entre ellos, en contraposición a los pobres. Está bien que comas carne todos los días, si puedes, pero no menosprecies los frijolitos que trajo el hermano o la hermana. Está bien si desayunas todos los días en el Vips. No menosprecies al hermano que lo viste en el puesto de barbacoa comiéndose unos ricos tacos ahí. Miren cómo a veces hacemos eso. Había una contraposición entre los pobres y los ricos, entre los judíos conversos y los gentiles. Y como vemos más adelante, en los que tenían un don y los de otro. O sea, hermana, tú tienes el don de profecía como yo, vamos a juntarnos nosotros, ¿no? Y no te juntes con el que sirve, porque ellos nada más sirven, nosotros profetizamos, ¿no? Y los otros, no, nosotros tenemos el don de sanidad, vamos a juntarnos los del don de sanidad. Este es el problema que vemos ahí. Y esto está más explicado en un capítulo más adelante. Porque eso es lo que sucedía. El apóstol está en contra, y la palabra de Dios está en contra de ese alejamiento espiritual e interno del corazón entre los hermanos. Eso no es cristiano. No es cristiano entre nosotros tener un desapego espiritual, un alejamiento de nuestros hermanos, y simplemente estamos físicamente juntos, pero no sentimos ese amor por el hermano, por la hermana de nuestra misma comunidad. Incluso cuando participamos de la cena del Señor, se nota ese desapego. Eso no es bueno. Y no solamente no es bueno, eso no es cristiano.
Eso no es conforme al Señor, porque vuelvo al capítulo 4 de Primero de Juan. El que dice que conoce a Dios o que ama a Dios, pero menosprecia a su hermano, aborrece a su hermano, tiene ese desapego para con su hermano, ¿qué dice la Escritura de él? No les dé miedo, hermanos, díganlo. Es la palabra de Dios. Si alguien dice, versículo 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, dice, nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿De quién nos dio ese mandamiento? Cristo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ese es el principio, hermanos. Ese es el principio que nos une aquí. Por eso no es correcto que en la iglesia de Jesucristo, y menos cuando nos reunimos así, tengamos ese desapego de nuestros hermanos. Porque unos y otros estamos invocando a Dios por Padre y unos y otros invocamos a Cristo como nuestro Salvador. Y sin embargo entre nosotros decimos, no, yo no con ellos. El mandamiento de Dios es ama a Dios y ama a tu hermano. En eso se cumple la ley. Es un mandamiento, es una orden, es una ley. Eso es lo que no está bien, dice Pablo. Eso es lo que no es correcto. Cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora dice el versículo 19, porque preciso es que entre vosotros haya divisiones. Aquí ustedes dirán, bueno, ¿cómo dice que primero que no es correcto? Y luego Pablo dice, pues es preciso, es necesario que haya entre vosotros divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Son necesarias las divisiones? El apóstol Pablo usa otra palabra aquí diferente a la del versículo 18. No usa la palabra cisma, sino usa la palabra aireseis, que en español es herejía. Pero no lo está usando como queriendo significar una doctrina falsa, sino lo está usando en el sentido de que es una opinión fuerte y distintiva, lo cual identifica a los partidos que se hacían, los grupos que se hacían. Y hay una manera muy que ya conocida que podemos identificar. En el pueblo judío había grupos. Por ejemplo, vamos a dos pasajes. Hechos 5:17. Hechos 5:17 en primer lugar, si alguien lo tiene. Entonces se cantó todos los que estaban con él, después la secta de los saduceos se llenaron de La secta de los saduceos, que se diferenciaban claramente de otra secta o de otro grupo. Hechos 15 y versículo 5. Había divisiones, saduceos, fariseos y había otros. Esto solamente como vía de ejemplo.
Es decir, ¿qué distinguía a los saduceos de los fariseos? Porque cada uno enfatizaba algo distintivo. Por ejemplo, la Escritura dice que los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, a cada grupo le identificaba algo, una opinión. Era una opinión fuerte, era una opinión distintiva. Por eso dice la secta o el grupo de los saduceos y la secta o el grupo de los fariseos. Porque este término que usa Pablo aquí, que se traduce de español como divisiones, de las cuales Pablo dice es necesario que haya, significan actos de elección. Y se refiere entonces al apego que tienen las personas a determinada manera de vivir o a determinada manera de sentirse. A lo que uno, por en el caso, por ejemplo, de los judíos, que uno tenía que decidir, ¿estoy de acuerdo con los saduceos o estoy de acuerdo con los fariseos? ¿O estoy de acuerdo con los celotes? ¿O estoy de acuerdo con los herodianos? ¿No? Como quizá ahora esté usted batallando en su corazón, en su mente, ¿por quién va a votar? Ya vienen las votaciones y usted aquí, ¿por quién va a votar? ¿Por el que le dé una despensa? Espero que no. Espero más bien que sea una decisión bien pensada, firme, fuerte. Y entonces vemos cómo surgen divisiones, ¿no? Entre el mismo pueblo de Dios hay de todos los partidos. ¿Cuál es el propósito y por qué Pablo dice es necesario que haya entre ustedes divisiones? Porque a través de eso todos somos probados. Y todos somos probados para que se manifieste realmente lo que somos. La finalidad de Dios, aunque nosotros no quisiéramos divisiones, aunque nosotros no quisiéramos conflictos y no quisiéramos crisis, estas son necesarias, porque la finalidad que tiene Dios con ellos, con esta aparición de opiniones y disensiones, es, dice el apóstol Pablo, que se manifiesten los que son aprobados. Por ejemplo, y ustedes lo han vivido, hermanos, en el momento, la última división que tuvo esta iglesia, ¿con qué se vio confrontado cada uno de ustedes, los que lo vivieron? No fue una confrontación, porque tenía que tomar una decisión. O me voy o me quedo. Si me voy, ¿por qué? Y si me quedo, ¿por qué? Si no tuviéramos estos momentos, podríamos decir, bueno, la vida sería más feliz. Sí, pero también sería menos clara. Cuando, hermanos, en la historia, por ejemplo, se ha aclarado más la fe de la iglesia. Es decir, cuando los cristianos hemos dicho, miren, esto es lo que creemos, esto es lo que estamos convencidos que es la verdad. Cuando todo va bien, no, en momentos de crisis. Cuando han surgido los maestros falsos enseñando cosas raras, han confrontado a la iglesia y dicen, a ver, tenemos que discutir este asunto. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Hechos 15 con el concilio de Jerusalén para discutir si los gentiles se tenían que circuncidar o no? Se necesitan esos momentos. ¿Y qué es lo que dice Hechos 15 que sucedió en el concilio? Que los hermanos discutieron, lo dice eufemísticamente, tuvieron una discusión no pequeña. Ese es un eufemismo que quería decir
pues que se encendieron los ánimos, que llegaron incluso a exponer con toda fuerza, porque el que está convencido así lo hace. Entonces, dice el Señor, eso es necesario. Porque ¿saben eso lo que hace? Eso saca las convicciones del corazón. Por eso no nos extraña, hermanos, que se den esas cosas. Porque dice el texto, perdón, estoy regresando al capítulo 11 de Corintios, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A través de estas situaciones, Dios pone a prueba a su pueblo. Es como si fuéramos sometidos al crisol, como se prueba el oro, para mostrar su pureza. Decía un pastor joven que trabaja en España, decía, yo estoy muy contento cuando se van de la iglesia no recuerdo si decía algún nombre específico, pero se refería a aquellas personas, para usar la palabra que Pablo usa al término de la primera sección, que es contenciosos. Dice, yo le doy gracias a Dios cuando se van de la iglesia los contenciosos. Yo estoy contento cuando se van de la iglesia los contenciosos. Porque esto es lo que hacen estos momentos. Otra vez, ¿quién se queda? ¿Quién se va? ¿Y quién se queda por qué? ¿Y quién se va? ¿Por qué? Esos son necesarios. Y los que son aprobados son los que se han quedado. Porque las convicciones se dan. Decía el doctor Groen van Prinsterer, dice, nuestra fuerza está en nuestra soledad. Puede ser que nos quedemos solos, por ser fieles a la verdad, pero ese es el principio. Y esto puede suceder tanto en la iglesia como en otros lugares. Y estas situaciones no son casuales, sino que son ordenadas incluso por la providencia de Dios y están destinadas, dice el doctor Hodge, como las tormentas. Tienen su propósito como las tormentas. Tienen el propósito de purificar. Pero dice, cuando los hermanos se reúnen con ese espíritu de disensión, eso no es celebrar la cena del Señor. Versículo 21, ¿no? Eso es el 20 que hemos leído. Pero el 21 dice, ya entonces lo que sucede en el momento de la cena. Porque al comer, ¿no? Cuando llega el momento de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Dónde se ve la falta de comunión? ¿Dónde se ve la falta de empatía? En la acción, al momento de comer. Diríamos, si usáramos una frase muy nuestra, que al momento de comer, cada quien para su santo. Cada uno tomaba su propia cena, lo que había traído. Los ricos decían, ¿qué trajimos nosotros? Eso es lo que vamos a comer nosotros. Y los pobrecitos que se coman sus frijolitos y se coman, ¿no?, sus tortillitas. Tomaban su alimento antes que los demás pudieran unirse. ¿Por qué? Porque la palabra que usa el apóstol Pablo aquí significa literalmente cada uno se adelanta, ¿no?, a la mesa. Cada uno se adelanta. O también toma de antemano o se anticipa, incluso puede traducirse como toma por sorpresa. Literalmente traduciríamos, es comer antes que los otros tengan oportunidad. ¿Les parece conocido eso?
En español hay una palabra que usamos, una palabra coloquial, que creo que entenderíamos mejor. El término agandallar. ¿Qué es agandallar? ¿A que todos lo sabemos? ¿Ah? Y que han hecho incluso, a lo mejor, memes de los mexicanos. Cuando vas a viajar en autobús y no están numerados los asientos, lanzas a uno por delante y le das una chamarra, un gorro, un zapato, lo que sea, ve y tiras uno aquí, uno allá, y ya están apartados. Eso es agandallar. Eso es adelantarse a los demás. Ese es tomar por sorpresa a los demás. No hay orden. Es decir, en el orden que te subiste, tomas tu lugar, ¿no? No lo hay. Cuando vas a las tortillas, ¿no? Porque a lo mejor vas muy seguido ahí, te acercas para hacerle conversación al que está vendiendo las tortillas, porque lo conoces. Y lo usas estratégicamente, porque le haces 1 minuto de conversación y los que han estado ahí 20, ahí siguen, ¿no? Pero como tú conoces al que vende, le haces, oye, no puedes pasar 5 pesos de tortilla. Y aquel te lo pasa. Te pasaste sobre los demás, sorprendiste a los demás. Y para eso el mexicano se pinta solo, para agandallarse. El periodista Ricardo Rocha tiene un artículo que publicó hace mucho tiempo que se llama Te conozco gandallita. Ahí si lo quieren buscar en internet lo pueden encontrar. Porque en todas partes se encontramos. En la fila del súper, en el estacionamiento, en el micro, en el metro, en donde quieran. Bueno, trayendo este contexto que conocemos muy bien, eso es lo que dice Pablo. Cuando llega la hora de la cena, miren los hermanos, ¿no? Va el primero. ¿Y qué pieza del bollito escoge? Es la mejor pieza. Y el que llega allí formado, le tocaron las patitas. Dice el texto, porque al comer, cada uno se agandalla. Déjenme usar esta traducción, ¿no? Se adelanta a tomar su propia cena. Y si el otro comió y si el otro alcanzó, no me importa. Con que yo como, está bien. Por eso, ¿cuál es el resultado de eso? Dice el versículo. Uno se quedó con hambre. Porque ya cuando llegó, ya no había. Y el otro se embriaga. Y hay una dificultad un poquito aquí, porque no es muy claro el texto. Podría significar esta última frase 2 cosas. Uno, que efectivamente uno comía mucho y bebía mucho, o bien significa, déjenme usar otra frase coloquial, que ya le dio el mal del cuerpo. ¿Por qué? Porque decimos, no solo ya estoy lleno hasta aquí, sino ya está lleno hasta acá. Es en comparación, por ejemplo, de alguien que se toma una copita de vino, pues está tranquilo, está contento, pero alguien que ya se acabó la botella, ya está hasta acá. Es decir, miremos la desigualdad en la comunidad de los cristianos, que unos comieron demasiado y otros
demasiado poco. Unos demasiado mucho, otros demasiado poco. ¿Y dónde está la fraternidad cristiana? ¿Y dónde está la comunión? ¿Y dónde está el compañerismo? ¿Y dónde está el amor cristiano? Pablo dice, eso no es correcto. Esto no debe suceder. Y termina esta sección del siglo XXII. Preguntas, pues qué hermanos, ¿no? Cuestiona a la congregación, cuestiona a los hermanos. Hermanos, que no tienen casas en donde comer y en donde beber. ¿Se acuerdan? Proverbios dice que cuando te inviten a comer, ¿no?, le pongas cuchillo en tu garganta. Así, con medida. Dice el apóstol, pues que no tienes casa en que comer. Si tienes en tu casa y gracias a Dios tu alacena está llena y comes bien todos los días, lo que llevaste a la congregación, deja que los otros hermanos coman. Tú come los frijolitos. No se trata de comer aquí, se trata de compartir, se trata de convivir. Los hermanos habían olvidado por qué estaban ahí y habían convertido la cena del Señor en un mero evento de comer. Pero ni siquiera ya de comer, sino de tragar. ¿No? Dice el apóstol, no, eso no es celebrar la cena del Señor. Si tienes tu casa, dice el versículo 33, hermanos, cuando os reunís a comer, fíjense, este es el compañerismo cristiano. Eso es lo que debe caracterizar. Cuando se reúnan, ¿qué dicen? Espérense unos a otros. ¿No? Dale al hermano, dale a la hermana, comparte con los demás. Y si tú, gracias a Dios, tienes en tu casa, pues si te quedaste con nada o sin nada, cuando vayas a tu casa, comes bien. Pero deja que tu hermano, que es pobre, que no tiene mucho, disfrute. Tienes que compartir. Así que dice el apóstol entonces, espera a tu hermano. Ese es amor, ¿no? Decirle al hermano, ¿te sirvo? Hermano, toma, come. Ese es el amor que debe privar. Dice el versículo 34, si alguno tuviere hambre, ¿no?, come en su casa. No sé, hermanos, a cuántos de ustedes los educaron así, o nos educaron así, que cuando en la familia íbamos a una fiesta decían en la casa, come algo. Cómete un taquito, para que cuando vayas allá, tengas o comas con sobriedad. Y no vivimos bajo el principio que, pues a la gorra, ni quien le corra. ¿No? Comemos en la casa y vamos con los hermanos, porque lo que se trata es de compañerismo, de amor en Cristo. Para que no nos reunamos, dice el versículo 34, para juicio. Fíjense esa sentencia, para que no nos reunamos para juicio. Así que la pregunta que hay que responder, ¿no tienes casa en que comáis y bebáis? Segunda pregunta, ¿o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? Literalmente, y eso también lo sabemos, ¿qué es menospreciar? Literalmente es mirar hacia abajo.
¿Qué es lo que hacemos con alguien cuando lo humillamos? Es decir, lo vemos como inferior. Lo vemos con una perspectiva negativa, despectiva. Lo consideramos insignificante. No le prestamos atención porque parece no tenerla. Dice Santiago, cuando tú ves entrar y están reunidos a alguien elegantemente vestido, rápidamente sales y le dices, vente, mira, siéntate aquí, ¿no? Hasta le dice al hermano, hermano, hazte de ahí, ¿no? Deja que se siente este visitante. Pero llega alguien con su morralito, sus guarachitos, dice Santiago, ¿y qué le dices? ¿No? Tú estás cómodamente sentado y le dices a aquel, siéntate ahí, aquí, al estrado de mis pies, ¿no? Aquí junto a mis pies ahí. ¿No es eso grosero? Es como si fuera el perrito, ¿no? Decirle ahí, agarra un lugar, a ver dónde. Dice Santiago, no. Ese no es el principio cristiano. No consideres a la iglesia del Señor, que son tus hermanos, insignificantes en comparación contigo. No devalúes a tu hermano o a tu hermana en comparación contigo. No los mires despectivamente ni los trates despectivamente. Porque ¿qué haces? Lo haces a menos. ¿Y cuántos hermanos han dejado de venir por eso? ¿Cuántas hermanas han dejado de venir por eso? Porque les hemos hecho sentir inferiores a nosotros. Les hemos mirado hacia abajo literalmente y se han avergonzado. Una vez me dijo un hermano, es que pastor, yo no tengo, ustedes van con su camisita y su corbatita, yo no tengo para eso. Yo solo traigo mi playerita, me da vergüenza. A veces provocamos eso quizá sin querer, pero en muchas otras ocasiones a propósito. Dice el Señor, ¿qué? ¿Menosprecias a la iglesia de Dios? Con tu conducta y con tu corazón avergüenzas al que no tiene nada, cuando debes mostrarle tu amor. Bernabé vendió su casa, vendió una casa, no sé si era la única o tenía más, pero la vendió y dice, hermanos, aquí está para los pobres. Y la misma iglesia de Corinto más adelante nos va a dar ejemplo del compartimiento también. Pero Pablo dice en este punto. Y termina con la pregunta, dos preguntas. Por eso, ¿qué les voy a decir, hermanos? ¿Qué quieren que les diga con todo eso? ¿Los alabaré, los reconoceré, los tendré, les aplaudiré por eso? Dice, no. Por una conducta así, por un proceder así, no los alabo. Porque si así se acercan a la mesa del Señor, eso no es celebrar la mesa del Señor. Porque celebrar la cena del Señor es en primera instancia el compañerismo que de todo corazón tengamos. Ciertamente, hermanos, las cosas han cambiado en cuanto a la celebración del Señor de ese momento a este. Pero ¿sabe lo que no cambia? Lo que no cambia es el corazón. Porque el hombre sigue siendo igual hace 20 siglos que hace 3, que hace 2. Y es donde nos debemos examinar. El Salmo 133, muy conocido. ¿No lo recuerdan? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en comunión, en armonía. Porque es en ese lugar, es en ese contexto donde Jehová envía bendición y vida eterna. Quitemos, por lo tanto, hermanos, si hay en nuestro corazón ese desapego de nuestros hermanos. Somos llamados en Cristo a amar a nuestros semejantes. Mucha más razón a amar a nuestros hermanos, aquellos por quienes Cristo Jesús murió al igual que por nosotros. Quitemos de nosotros todo tipo de abuso. Extirpemos de nosotros todo individualismo que se puede expresar en racismo, en clasismo y en todo tipo de distinciones que son contrarios al principio de las Escrituras. Quitemos ese pecado de en medio de nosotros. Porque si a lo mejor no somos como nuestros hermanos en Sudáfrica, que los blancos contra los negros, y los negros no podían entrar a los restaurantes de los blancos, ni a donde los blancos estaban, y en los dos bandos había cristianos. En los templos de los blancos no entraban los negros, los hermanos negros. Probablemente no hayamos llegado a eso, pero no somos menos pecadores por hacer distinciones en nuestros hermanos y abusar de esta manera, colocándonos a nosotros mismos por sobre los demás. Somos hermanos, somos uno en Cristo. Escuchemos la palabra de Dios en labios del hermano Pablo y volvamos para celebrar la cena del Señor como es correcto, como es digno nuestro Señor, amando a los que se unen a nosotros en ello. Porque ahí, dice el Salmo 133, ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Vamos a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Padre. Señor, tú conoces nuestro corazón. En este mismo instante, nuestro corazón con respecto de nuestros hermanos, el hermano que está sentado al lado mío, el hermano, la hermana que está sentada en una banca más allá de mí. Conoces mi corazón respecto de ella, respecto de él, respecto de los demás. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Perdóname, Señor, si he tenido este sentir para mis hermanos y en alguna manera haber pecado, Señor, abusando y avergonzándolos. Perdónanos, Señor, porque si hemos celebrado el sacramento de la cena del Señor con esos sentires en el corazón, ciertamente, Señor, eso no ha sido celebrar la cena del Señor. Perdónanos, Padre, y vuélvenos a este principio, que para acercarnos al sacramento es prerequisito la comunión de verdadero amor nacido de la fe en Cristo nuestro Salvador. Porque si decimos, Señor, que te amamos, pero aborrecemos a nuestros hermanos, somos mentirosos. Padre, lejos de nosotros tal cosa. Más bien, enséñanos a amar a nuestros semejantes como te amamos a ti, Padre. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén.